Doy gracias a los dioses por haber nacido libre y no esclavo. Doy gracias a los dioses por haber nacido hombre y no mujer. Pero sobre todo, doy gracias a los dioses por haberme permitido nacer en el siglo de Sócrates. Platón hace 2400 años. Hoy, en nuestro espacio de Filosofía CB9, hablaremos del concepto de hombre que tenía el gran filósofo universal, aquel que dijo, solo sé que no sé nada, y que por ello se le consideró el sabio más grande de toda Grecia, sabiendo que no sabía nada. Sócrates. Desde el nacimiento de la filosofía, el problema filosófico se basa en observar la realidad desde la physis, y entonces apareció Sócrates dándole un giro a la reflexión filosófica, enfocándola hacia el problema del hombre desde su realidad moral, política, social, religiosa y demás, línea de pensamiento que seguirían sus sucesores. Estos dos testimonios matizan la imagen de Sócrates ofrecida por el Platón en sus diálogos, en los que aparecen como figura principal, una imagen que nos deja de ser en ocasiones excesivamente idealizada, aun cuando se considera que posiblemente sea la más justa. Metodología y mayéutica. Durante buena parte de su vida, Sócrates se habría dedicado a deambular por las plazas y los mercados de Atenas, donde tomaba a las gentes del común, mercaderes, campesinos o artesanos, como interlocutores para sostener largas conversaciones, con frecuencia parecidas a largos interrogatorios. Este comportamiento correspondía, sin embargo, a la esencia de su sistema de enseñanza, la mayéutica. El propio Sócrates comparaba tal método con el oficio de comadrona que ejercía su madre. Se trataba de llevar a un interlocutor a alumbrar la verdad, a descubrirla por sí mismo como alojada y en su alma, por medio de un diálogo en el que el filósofo proponía una serie de preguntas y oponía sus reparos a las respuestas recibidas, de modo que al final fuera posible reconocer si las opiniones iniciales de su interlocutor eran una apariencia engañosa o un verdadero conocimiento. En sus conversaciones filosóficas, al menos tal y como quedaron reflejadas en los diálogos de Platón, Sócrates sigue, en efecto, una serie de pautas precisas que configuran el llamado diálogo socrático. A menudo comienza la conversación alabando a la sabiduría de su interlocutor y presentándose a sí mismo como un ignorante. Tal fingimiento es la llamada ironía socrática, que preside la primera mitad del diálogo. En ella, Sócrates proponía una cuestión, por ejemplo, ¿qué es la virtud? Y alababa la respuesta del interlocutor, pero luego oponía con sucesivas preguntas o contraejemplos sus reparos a las respuestas recibidas, sumiendo en la confusión a su interlocutor, que acababa reconociendo que no sabía nada sobre la cuestión. Intelectualismo moral. La cuestión moral del conocimiento del bien estuvo en el centro de las enseñanzas de Sócrates, con lo que imprimió un giro fundamental en la historia de la filosofía griega, al prescindir de las preocupaciones cosmológicas de sus predecesores. Como se ha visto, el primer paso para alcanzar el conocimiento consistía en la aceptación de la propia ignorancia, y en el terreno de sus reflexiones éticas, el conocimiento juega un papel fundamental. Sócrates piensa que el hombre no puede hacer el bien si no lo conoce, es decir, si no posee el concepto de él mismo y los criterios que permiten definirlo. El ser humano aspira a la felicidad y hacia ello encamina sus acciones. Solo una conducta virtuosa, por otra parte, proporciona la felicidad, y de entre todas las virtudes, la más importante es la sabiduría, que incluye a las restantes. El que posee la sabiduría posee todas las virtudes, porque según Sócrates, nadie obra mal a sabiendas. Si por ejemplo alguien engaña al prójimo, es porque en su ignorancia no se da cuenta de que el engaño es un mal. El sabio conoce que la honestidad es un bien, porque los beneficios que le reporta, la confianza, reputación, estima y honorabilidad son muy superiores a los que pueden reportarles el engaño, como la riqueza, el poder o un matrimonio conveniente. El ignorante no se da cuenta de ello. Si lo supiese, cultivaría la honestidad y no el engaño. En consecuencia, el hombre sabio es necesariamente virtuoso, pues conocer el bien y practicarlo es para Sócrates una misma cosa. Y el hombre ignorante es necesariamente vicioso. De esta concepción es preciso destacar que la virtud no es algo innato, que surge espontáneamente en ciertos hombres, mientras que en otros todo lo contrario, puesto que la sabiduría contiene de las demás virtudes. La virtud puede aprenderse. Mediante el entendimiento podemos alcanzar la sabiduría y con ella la virtud. Con su conducta, Sócrates se ganó enemigos que en el contexto de inestabilidad en el que se hallaba Atenas tras la guerra de Peloponeso, acabaron por considerar que su amistad era peligrosa para aristócratas como sus discípulos Alcibiades o Critias. Oficialmente acusado de impiedad y de corromper a la juventud, fue condenado a beber cicuta después de que, en su defensa, hubiera demostrado la inconsistencia de los cargos de que se le imputaban. Según relata Platón en la apología que dejó de su maestro, Sócrates pudo haber eludido la condena gracias a los amigos que aún conservaba, pero prefirió atacarla y morir, pues como ciudadano se sentía obligado a cumplir la ley de la ciudad, aunque en algún caso, como en el suyo, fuera injusta. Peor habría sido la ausencia de la ley. Concepto de hombre en Sócrates. Poco se sabe sobre Sócrates,
pues podemos acercarnos a él y a su pensamiento por medio de los escritos y las narrativas que consignaron sus discípulos, especialmente aquellos elaborados por Platón. A partir de estos escritos conocemos de Sócrates su método particular, su historia y su intelectualismo moral, que lo llevó a ser un símbolo de sabiduría, de virtud y heroicidad. Sin embargo, antes de entrar en materia de lo que era el concepto de hombre para Sócrates, es bueno echar un vistazo al concepto general de antropología, según otras fuentes. El término antropología tiene diversos sentidos. Esta ciencia que tiene como objeto el estudio del hombre en su forma integral. Retomando la idea de la parte, este escrito, Sócrates, como se sabe, no dejó nada por escrito, sino que confió su saber a los discípulos por medio del diálogo. A Platón se le atribuyen estos escritos sobre su maestro. La idea antropológica que expone Sócrates se basa en un fundamento para la vida moral, el cual trata sobre la naturaleza o esencia del hombre, y llega a la conclusión de que el hombre es su propia alma. Así lo formula en su diálogo con Alcibíades, argumentando que el hombre se sirve de su propio cuerpo como de un instrumento, lo que significa que el hombre es distinto del cuerpo. Entonces, a la pregunta, ¿qué es el hombre? No se puede responder qué es su cuerpo, sino aquello que sirve del cuerpo. Pero el alma es quien realmente se sirve del cuerpo, ya que abarca en todo al hombre como ser. Y a medida que el hombre pone en práctica el oráculo délfico, conócete a ti mismo, va reconociendo la verdad de lo que él mismo es y de lo que más adelante llamará el cuidado de sí mismo. Sócrates no había quedado satisfecho con las teorías de los llamados naturalistas, pues estos buscaban resolver el problema del arqué y de la fisis, y al intentar dar soluciones llegaron a contradecirse sosteniendo todo lo que decían y lo contrario de lo que decían. Así, Sócrates concentró su interés en el problema del hombre y fue capaz de llegar al fondo del asunto, porque a pesar de su afirmación, solo sé que no sé, admitió que en materia del hombre era muy versado. Diciendo lo siguiente: en verdad, oh atenienses, por ninguna razón me procuré este hombre, sino a causa de cierta sabiduría. ¿Y cuál es esta sabiduría? Esta sabiduría es la sabiduría humana, y de esta sabiduría puede ser... Sócrates cuenta cómo tiene origen el hombre en el mito de Fedro, donde se representa un carro tirado por 2 caballos alados. Pero por la dificultad que tiene para manejar a los 2 caballos, el alma cae, los caballos pierden sus alas y el alma queda atrapada en un cuerpo, dividiendo el alma en 3. El filósofo ateniense plantea también el tema de cuidar de sí mismo, pero para llegar a una buena práctica del cuidado de sí, es necesario conocerse a sí mismo. De esta manera lo plantea en Alcibíades. Para Sócrates, el hombre es su propia alma, y alma entendida como razón, y esta es superior al cuerpo, lo que quería decir que el cuidado de sí mismo no es tanto velar por la estabilidad del cuerpo, sino por la del alma. Y amonestado a cuidar de sí mismo, Sócrates resalta también que la virtud es el resultado de este cuidado, y es lo que hace perfecto al hombre. Lo contrario a esto es el vicio, pues el vicio es ignorancia, y de ahí es cuando entra el intelectualismo socrático, que afirma que nadie comete un error voluntariamente. La virtud que hace perfecto al hombre no es otra cosa que la ciencia y el conocimiento, a lo cual es necesario llegar mediante el cuidado de sí, como se había mencionado. La sola mención de estos aspectos, de a comprender que el hombre es también un ser moral, social, reflexivo y que debe seguir un trayecto para llegar a la verdad. La libertad puede ser entendida como la liberación del verdadero hombre, es decir, de la parte capacitada para la razón, la no violencia. Como el hecho de que la razón es la que de imponer por convicción y no por la fuerza para que no cause más daños de los que pueda haber, y el autodominio como excelencia de la virtud en los momentos de placer, dolor, fatiga y demás. Cuando Sócrates se refiere a este autodominio, se refiere así al dominio de la propia racionalidad, que sea el alma la que cumpla su verdadera función de ejercer señorío sobre el cuerpo, pues, al ser el cuerpo quien señorea sobre el alma, el ser entero se entregaría a los vicios o a los placeres humanos de la comida, la bebida, el sexo y los demás placeres como las riquezas, el buen vestir y todos los adornos del cuerpo, y esto no es propio del hombre racional o del filósofo. Puede concluirse que en Sócrates no hay un origen claro, o por lo menos no netamente racional del hombre. Sin embargo, entrega su conclusión. El hombre es su alma, la que sirve de la materialidad del cuerpo para ejercer acciones morales buenas o malas. El hombre es un ser con la capacidad de razonar y alcanzar la virtud por su propio mérito, ejerciendo dominio sobre sí y rechazando los vicios para encontrar su propio bien, su felicidad y la de sus semejantes.